Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase. Por fin nos podemos reunir después de un parón, creo que fue una semana o dos, ¿no? Creo que dos, Algo así, sí, como sí, dos sí. semanas. Úrsula Martín, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy muy bien, contenta de volver con esta dinámica de acompañarte en el Sí, podcast. sí, sí, sí. Bueno, eres parte del podcast, o sea, no Sí, es, sí. no es acompañarme. Digo, me acompañas, pero eres parte del podcast. Lo que pasa es que luego lo de acompañar suena así como, ay, cuando se pueda, ¿no? Ya eres parte. ¿Qué onda? ¿Cómo te va con las incansables lluvias? Yo me he quejado a más no poder en las redes sociales. Yo creo que no hay persona de la península que no se, bueno, posiblemente hay alguna persona que se sienta Aquaman y le guste como estarse remojando en el agua, pero definitivamente yo creo que no hay persona que se sienta ya cómoda con esta situación del agua. ¿No? No, para nada y por muchas razones, muchas, muchas. Por ejemplo, platicaba con mis compañeras de una de las tiendas en Playa del Carmen, donde pues mis productos tienen presencia y no solamente es que llueve y que eso te limita en tus actividades como cotidianas, sino que también, por ejemplo, la tienda esa en la que soy en Playa del Carmen estuvo cerrada para Delta, Gamma y Delta y ahorita otra vez cierre. Y entonces es como implica un montonal de cosas esto, el tema Ypsilon de las falta que tormentas venga. tropicales. Exacto, falta, hace rato vi que ya vino Delta, ya vino Gamma, Delta, ahorita Z y solamente falta Gas Imperial. Porque son todas las Todas marcas de las gas. marcas de gaseras, Entonces, es verdad, aquí exactamente, por, pero por lo sí ha menos sido aquí muy por el sur. complicado. Ajá, sí ha sido como muy complicado el tema de las lluvias no paran, la ropa no se seca, las casas ya tienen afectaciones, No, la las calles. humedad, yo siento que estoy respirando, sinceramente. Siento que estoy respirando agua, literalmente. Sí, o sea, está 90% la humedad. El aire es agua, o sea, estamos respirando agua, se están llenando de agua nuestros pulmones. Sí es un tema grave ya, que Sí, no bueno, a ver, hemos son tenido 6 meses de lluvia sin parar. Yo le pregunté a mi papá que, bueno, si yo llevo un tramo vivido, él obviamente más. Yo le pregunté si había visto, porque mucha gente nos pregunta, ¿no? De fuera, oigan, ¿es normal? A ver, es normal que llueva fuerte. Y había una temporada de lluvias, pero que llueva 5 meses como ha estado lloviendo, eso yo creo que por lo menos, bueno, ya los meteorólogos expertos sabrán, pero calculando entre mi padre y yo, yo creo que hace un siglo que no llovía de esta manera, ¿no? Entonces es un poco complicado llevarlo a cabo, pero bueno, pues es, a seguir es con lo que esto. es lo que, pues no, no, yo no quiero seguir. O sea, a seguir nuestra vida de alguna manera con esto. Digo, Yo no la ropa no quiero. se seca y Ya esto, estoy pero harto, ya, ya estoy harto, ya ya nos estoy harto. tocará descansar un Pero, poco de lluvias. pero ojalá, ojalá. Ya todo el mundo está diciendo que nadie va a poder enterrar su PIB. A los que nos Exacto. oyen y nos ven, el PIB, mukbipollo pollo es la comida típica que se hace en Yucatán para Día de Muertos y se cocina de manera, bueno, los que lo hacen de manera tradicional lo entierran. Y existe la creencia de las personas de que si llueve, no se va a cocer, en parte porque humedece la tierra, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues sí, es difícil estar con esta cantidad de agua y todo lo que daña la ropa, en fin, Sí, sí. eso es La lo menos, salud, ¿no? sobre Sobre todo hay todo. gente que se ha inundado y que eso sí están en una situación de verdad dramática. Pero bueno, desafortunadamente lo que toca, lo que hay, y bueno, de eso es de lo que estamos viviendo, ¿no? Y lo que estamos hablando, que ya no es el calor, sino ahora es el exceso de agua, el exceso de lluvia. Y mañana a ver qué es. Y mañana a ver qué es. Pero bueno, Úrsula, yo tenía un tema que quería tocar contigo. No es un tema, pues sí tiene que ver, pues más como no sé cómo llamarle, si de la vida cotidiana, de ciertas personas que se dedican a ciertas actividades intelectuales y es precisamente el rollo de intelectualizar todo. Esto es algo que lleva tiempo entenderlo, lleva tiempo sobre todo como darse cuenta que uno lo está haciendo, porque si voy a hablar de eso, tengo que admitir que a mí hubo una época en la que me pasaba, a veces consciente, muchas veces de forma inconsciente, y pero que no sé, a mí siempre me ha preocupado y al parecer también es un tema que o no lo acepta la gente o le cuesta trabajo aceptarlo. Me refiero a la gente intelectual. Y vamos a empezar por ahí. Quisiera yo dar algunas
cosas como de introducción y ya tú me vas diciendo a ver qué piensas, porque no sé, el tema de lo intelectual. Hace poco, constantemente, como una especie de disgusto en redes sociales cuando se habla de los intelectuales que están en contra del presidente o los intelectuales que están a favor. Y de ambos lados hay como un mal sabor por el hecho de llamarles intelectuales. Me parece que se ha llevado a un nivel la idea de qué es ser un intelectual, que no es el lugar que les ocupa. Hay un libro de Enrique Serna donde hurga sobre este tema de cómo se va construyendo la soberbia intelectual a través del tiempo y hace todo un repaso desde, desde el siglo XVII, creo, XVIII. Bueno, va a ser un repaso histórico hasta la actualidad de cómo se va conformando esta soberbia intelectual. Y si bien dentro de lo intelectual entra o cabría cualquier gente que haya pasado por la universidad y que tenga posgrados, el punto es que se le achaca más el ser intelectual a grupos de académicos de humanidades, artes y ciencias sociales. Y él demuestra en su libro cómo es que se ha ido forjando para mal esta idea de que el intelectual tiene un lugar, siempre debe de estar en el imaginario social, en un lugar por arriba de los demás o predominante en la escala social respecto al resto de la sociedad. Y me parece que esto es ahí donde empieza el primer punto. Y hay que distinguir que un intelectual, según cómo se le podría definir, es una persona que se dedica a trabajar de sus ideas, es decir, trabaja con sus ideas y las da. Ejemplo de un intelectual, que no tiene que ser nadie con doctorado, que ese es también otro rollote que ya veremos si tocamos o no para no desviarnos tanto, pero ejemplo de un intelectual, podríamos decir un periodista, ¿no? Ujú. Alguien que si bien hace un trabajo que es ir a cubrir una nota o hacer una investigación, al final de cuentas el trabajo periodístico es una confluencia de ideas que él tiene y que va a exponer. Otro ejemplo sería un profesor. Un profesor no entra dentro de la categoría de trabajo intelectual, es decir, que recibe una remuneración por dar clase, impartir una cátedra, exponer ideas. Sin embargo, no se toma en cuenta el hecho de que tenga que cargar libros o irse en autobús o manejar un carro para llegar a dar la clase, sino se le paga por el uso y la exposición y la enseñanza de o la transmisión de conocimiento y de ideas. Pues a grandes rasgos. Entonces, cualquier persona que se dedique a hacer esto es intelectual. No necesitas ser reconocido, no necesitas tener premios internacionales, no necesitas ser el premio Nobel de literatura, ni recibir todos los premios que dan. No necesitas eso para ser intelectual. Luego, como en todas las profesiones, pues hay unos que son Lionel Messi y hay otros que son, no quiero decir, no se me viene a la mente cuál sería, pues no todos son el Cepillo Peralta para los que les gusta el fútbol, o no todos son Michael Jordan, o no todos son Tiger Woods, o no todos son estos grandes deportistas o figuras. Como no todo mundo es Armando Manzanero, no todo mundo es Paco de Lucía, no todo, en fin, la lista la tenemos clara, ¿no? Son unos cuantos los que llegan, pero luego hay unas jerarquías, nos gusten o no, dadas por los consumidores, por las circunstancias, por la cultura y por quienes le reciben. Pero va desde el profesor que da clases a un alumno hasta el que imparte cátedras reconocidas en Harvard y que ha ganado premios, todos estos deberían ser, o así se entiende, que pueden ser, no deberían, que pueden ser considerados como gente intelectual. ¿Dónde está el problema? Y es ahí a donde yo voy y ya te cedo la palabra. El problema que yo veo mayor, eh, que no es problema, pero sí es, sí es un tema a tratar, por lo menos para mí, cuando la gente empieza a actuar de una manera, y normalmente ocurre entre gente joven, pero también lo he visto entre gente no tan joven, incluso entre gente ya consagrada, que les preguntes lo que les preguntes del tema que sea, en la circunstancia que sea, te tratan de dar una respuesta sumamente elaborada en la cabeza, sumamente intelectualizada, donde no hay más. Tú le preguntas del Chavo del Ocho y te hacen un análisis de cómo está estratificada la sociedad en la vecindad del Chavo. Tú le dices, ¿qué le pareció Dragon Ball? Y entonces te empieza a hablar de la cultura asiática y cómo impactan. O sea, bien es cierto que a todos se le puede sacar un análisis cuando estás en el modo
profesor, investigador, analítico, pero no todo necesariamente tiene que ser un análisis de la vida. Yo pongo un concreto del que intelectualizaba absolutamente todo, porque vivía de eso, ojo que tampoco lo estoy criticando, pero que hacía eso, y yo no sé si la gente de ahí se colgó, no lo creo porque ya existía desde antes, y es Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis hablaba absolutamente, le preguntaban de la lucha libre y se aventaba un ensayo, un rollazo sobre la lucha libre. Le preguntaban sobre los tazos y se aventaba un rollo sobre los tazos. Le preguntaban sobre la cochinita pibil y se aventaba, bueno, de lo que sea, da igual, lo que le pongas, o sea, la mesa de billar, el dominó, la tía que rola memes, él saca un rollo ahí donde intelectualiza. Y no es que no se pueda, insisto, que se puede hacer. O sea, yo tengo un colega, un conocido muy cercano mío, que hizo un estudio muy interesante, está publicado en el Colegio de Michoacán, sobre el santo y cómo se ha construido toda una idea que mezcla cuestiones de nacionalismo y de representaciones a través de la figura del luchador, el santo, el enmascarado de plata. Es un libro que lleva como 3 o 4 reimpresiones en el Colmich, muy, muy bien recibido, tanto por el mundo académico como por la gente que no es académica, pero que no es en todos los casos. Entonces, yo creo que esto va más a lo cotidiano. Vamos a una fiesta y destapas una caguama y resulta ser que no falta el farol que te empieza a explicar por qué lo que acabas de hacer entra dentro una escala de análisis que tiene que ver con la clase trabajadora, en fin. O sea, me he escuchado yo cada cosa que llega un momento que se vuelve muy pesado. O sea, es así como de ya para, o sea, no me estés diciendo. Pero bueno, ahí lo dejo, no sé cuáles sean tus experiencias, seguramente coincidirás conmigo. Este, eh, pero bueno, a ver, igual y no, pero tú dime, ¿cómo lo ves? Bueno, sí que tengo como cosas que decir al respecto, porque pues justo por mi, digamos, mi rango de edad me toca lidiar como con mucho más de esto quizás que a ti en este momento. Y porque sí que me he preguntado por eso, ¿no? Al final, una de las cosas que en el tema que a mí me llama la atención es saber por qué o cuáles son los objetivos de intelectualizar algo. O sea, cuándo y cómo se hace y si es de manera orgánica o es como un pose, una pose. ¿Y a qué me refiero? Porque a mí me pasa, yo soy una persona reflexiva, me considero una persona reflexiva y me he cachado muchas veces como pensando de más quizá en ciertas cosas. Me pasa mucho con, yo no veo tantísimas series, pero sí veo algunas y veo algunas que pueden estar consideradas como series bobas. Y de repente yo me doy cuenta que de esas series siempre saco como cosas que no son comunes. Por ejemplo, me pasó muchísimo con esta serie de las chicas del cable, y también, que es una serie que ven muchísimo las mujeres, ¿no? Es una serie que es popular entre las mujeres y la adoran. Y también me pasó con una que se llama Velvet, las ambas españolas. Y cuando yo platicaba sobre estas series con algunas personas, es cuando me daba cuenta que en el proceso de mirar la serie y de disfrutarla como algo de ocio, yo sacaba ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, con esta serie de Velvet me pasó que me gustaba ver cómo se fue construyendo la industria de la moda en España, que al final es una industria enorme y por algo el dueño del grupo Inditex está entre los más ricos del mundo, con este imperio de la moda y de la ropa en España y con la idea del fast fashion y las temporadas y las cápsulas. Entonces, o sea, me di cuenta que iba pensando en esas cosas mientras veía la serie. Y con las chicas del cable fue muy interesante ver la transición entre la telefonía, cuando justamente eran chicas que atendían las llamadas, y cómo el proceso de automatización dio como un giro en el ámbito laboral del mundo y en específico de España, porque pues tenían una industria telefónica grandotota. Con lo de Entonces, Vodafone y todo eso, ¿no? exacto. Entonces, como que, o sea, y luego es, o sea, como que eran cosas que yo pensaba, pero que no me daba cuenta que había pensado estas cosas, sino hasta platicar con alguien de ellas. Y entonces me di cuenta que yo podía parecer como una pesada intelectualizando ciertas cosas, pero en este caso esto estaba derivado de un proceso natural en mí, ¿no? O sea, al final Claro.
siempre son temas, por ejemplo, que me interesan. A mí me interesa el tema del trabajo, me interesa la industria textil, la moda, como, no porque sea consumidora de ropa como loca, pero sí me gusta ese proceso en el que la moda le dio cabida a muchísimas mujeres, como que uno de los espacios laborales más grandes para las mujeres cuando se inicia digamos, vuelco de la mano de obra femenina fue la industria de la moda. Entonces, como que son temas que me interesan y que por mis intereses de forma natural fui reflexionando y construí como una intelectualización de mis series. Y creo que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Al final, cuando algo te interesa y cuando además de que te interesa posees herramientas teórico-conceptuales para entender algo, evidentemente van saliendo este tipo de reflexiones que no necesariamente devienen en un estudio o en un trabajo académico, sino que simplemente son reflexiones que tú llevas en tu día a día y que a veces te digo, ni siquiera te das cuenta. O sea, yo me di cuenta que estaba creando como esas reflexiones y estas intelectualizaciones, entre comillas, a partir de platicarlo con los demás. Esto por un lado. Y esto es un proceso natural porque al final todo el tiempo estamos pensando y todo el tiempo llevamos, no es que nos podamos desprender como de este constructo teórico conceptual que tenemos, como los ingenieros, por ejemplo, cuando ven carreteras o esto, ellos piensan en eso. O sea, al final sí piensan en eso, digamos, reflexionan con su propio andamiaje acerca de lo que ven. Lo que pasa es que nuestras herramientas son herramientas del habla al final. O sea, todo Sí, esto nos permite construir discursos, construir narrativas que nos permiten explicar ciertas cosas. Eso por un lado. Y te digo, me parece que es algo que sucede, que es hasta de alguna manera natural que nos suceda a quienes poseemos cierto, pues cierta digamos, formación. andamiaje. Ajá. Y que pienso que mientras más fuerte, más sólido y profundo sea ese andamiaje, va a ser un proceso que va a suceder más y que además si es algo que te interesa, un tema que te interesa, surge. ¿Qué es lo chocante y qué es lo pesado? Cuando esta intelectualización tiene una intención detrás. O sea, me parece que, por ejemplo, es chocante en ciertos puntos. Por ejemplo, cuando es tu trabajo, por ejemplo, tú estás en la obligación de intelectualizar ciertas cosas porque es tu trabajo y porque lo que se espera de ti en un ámbito laboral es que hagas eso, pero eso va a resultar en ciertos productos. ¿Cuáles son? Artículos, libros, capítulos de libros, ponencias, conferencias, charlas de divulgación. Y hasta ahí está bien. Y por otro lado también, bueno, no es que esté bien, es lo correcto, lo esperado. Y por otro lado, también es esperado que tú en ciertas situaciones, ante temas y ante cosas que te interesen, hagas esta reflexión e intelectualices ciertas cosas. Eso también es esperado. Lo que no es esperado y es chocante es que utilices esas herramientas y digamos, esta manera de intelectualizar para absolutamente todo en tu vida y para que además, a mí me parece que en algunos puntos es para demostrar algo. Y en este caso para demostrar superioridad de algún tipo o para mostrar jerarquías o también para hacer menos al otro o para otorgarse un valor frente a los demás. Allí es cuando me choca el tema. Y ahí es cuando pasa eso, que tú estás en una plática normal, en una fiesta, en una reunión, y alguien empieza a sacar estas cosas. Y te das cuenta, o sea, las intenciones se ven, se sienten. Y en ese sentido a mí es cuando me molesta. Y porque además sí me parece que la gente se otorga un valor que además es respecto a otros, que no pueden realizar esas intelectualizaciones. Y no sé cómo explicarlo, no porque sean menos, sino porque no cuentan con esas herramientas. O sea, yo no le voy a pedir a un topógrafo que me explique, no sé, las relaciones de poder en ciertas cosas, como él no me va a pedir a mí que analice los niveles de la carretera. O sea, es imposible. Y sí es como para mí chocante que la gente utilice esto para sentirse superior y para mostrar que es más o hacer de menos a otros. Entonces, creo que, como digamos, esta es mi postura. Te digo, me parece que la intelectualización, y además que es algo que todos hacemos, al final, sí me parece que el proceso de la reflexión y del pensamiento es algo que todos hacemos, que algunos disfrutan, que algunos sufren, que algunos prefieren evadir, pero es algo
como intrínseco al ser humano y que el utilizarlo como para hacer pues estas como diferenciaciones que además tienen como intenciones, digamos, ocultas o oscuras, es lo que a mí me choca. Y te digo, yo por eso como que intento hacer ese autoanálisis para saber, a ver, esa intelectualización, qué razón de ser tiene y por qué o desde dónde la estoy haciendo. Y Sí, pues creo que por mi parte, ajá, por ese momento es todo. A ver, ¿qué me tienes que decir? tampoco seas tan formal, de por mi parte es todo. Ya. Dejo las cámaras, Joaquín. No, no, no. Estamos tratando de establecer un diálogo con lo que la distancia y los medios de comunicación con los que contamos nos permiten, pues tratar tampoco yo de, como siempre, estar interrumpiendo a la gente, tratar de dar espacio, pero no, no es como por turnos, ¿no? Si Ya quieres sé, ya decir, sé. te metes y ya. Bueno, a ver, sí, no, de acuerdísimo con todo lo que dices. Yo nada más daría algunos matices. Yo creo que el problema radica, como siempre, en el santo y bendito contexto. Es decir, y no es un recurso fácil del antropólogo, es que es el contexto, pero creo que sí requiere de explicarse en qué momento usar las herramientas que tienes y en cuál no. A veces, como tú dices, es natural, y yo sí diría natural, no lo pondría entre comillas. Ejemplo de una actitud donde ya estás acostumbrado a actuar de esa manera. En deportistas sería memoria muscular. Bueno, aquí no sé si hay algo de muscular o no, pero estamos adaptados a pensar y a reflexionar y a ordenar nuestras ideas de la misma manera que el militar, aunque esté franco, aunque esté en su casa, no esté sirviendo a la milicia, va a atender su cama de manera perfecta. No tiene que venir un superior a él a pegarle la regañada de su vida porque tiene una arruga. No, él va a atender su cama hasta que se muera de manera perfecta. ¿Por qué? Porque es militar. Y así le enseñaron. Y eso no quiere decir que él esté ostentando ninguna superioridad porque él tiende su cama así, a menos que él regañe a su familia porque no la tienden así. Pero bueno, ya son otras cosas. Digamos que el ejemplo y el hecho ahí está. Del mismo modo, nosotros, y por nosotros no me refiero a ti y a mí, sino a muchos que nos puedan estar escuchando o a quienes lleguen a escuchar esto, que se dedican, como ya definimos al principio, se dedican a un trabajo intelectual, pues es normal que seamos reflexivos, que pensemos las cosas, que analicemos hasta el más mínimo detalle. Yo dije al principio, yo he caído en ese error y solamente el tiempo y la edad me han ido mostrando que eso está mal, que no debe de ser, que no en todos los contextos debe de ser. Y también creo que hay trasfondos donde la gente, por lo que digo, tanto la sociedad como los contextos académicos han elevado a niveles a los que no tendrían que elevar el quehacer intelectual, como si fuesen semidioses, cuando no es así. Simplemente hay un obrero, hay un intelectual. Alguno gana más, uno gana menos. Depende del país. En Estados Unidos hay gente que trabaja en la construcción y gana 3 o 4 veces más que cualquiera de los académicos, por muy bien posicionados que estén hoy en día o en otros países, ¿no? Los ejemplos son burdos porque tampoco me voy a poner aquí a darle tanta vuelta, pero sí me parece que, por ejemplo, esto que tú decías del análisis, a mí me parece interesante. A mí me parece muy interesante lo que me estás diciendo de las chicas del cable y el otro, el de Velvet. Me parece muy interesante, claro, porque yo comparto cierta formación y ciertas ideas que salen naturales. Tú decías, Durkheim lo dijo, es necesario, del sociólogo Durkheim, es necesario que para distinguir nuestras herramientas de las del resto de la gente que no se dedica a las ciencias sociales, nosotros construyamos conceptos. El problema viene en que esos conceptos son del lenguaje que todos utilizamos. Entonces, cuando tú hablas de socialización, del proceso a través del cual adquirimos herramientas para convivir en sociedad, estás hablando de un concepto. De ahí a que alguien que no se dedica a nada de lo que nosotros hacemos entienda la palabra socialización y le dé su significado, no quiere decir que necesariamente esté hablando de socialización. Entonces, eso hace muchas veces que tanto nosotros como la gente con la que interactuamos caigamos en esa trampa de a veces estar hablando en un lenguaje según nosotros natural. A mí me ha pasado muchas veces que yo estoy hablando y yo me pregunto, yo le estoy diciendo algo a mi interlocutor que está entendiendo o a mí ya se me fueron las cabras. Es un poco de empatía también, de decir, a ver, esta persona no necesariamente tiene que entender lo que, como yo lo estoy pensando, lo que yo le estoy diciendo.
Y no si quiere decirlo, dije, ay, bájate a su nivel. No, no hay que bajarse a ningún nivel. Hay que entender que hay una línea de charla con cualquier gente sin que le estés aventando un ensayo de 40 cuartillas. Claro. Pero que esto se nota. O sea, y hay que decir otra cosa. Así como hablaba yo del militar, es verdad que quienes nos formamos o tenemos cierta formación en humanidades, en artes y en ciencias sociales, pues desarrollamos una forma de hablar estructurada que la gente lo nota, aunque nosotros tratemos de hablar lo más coloquialmente posible, la gente enseguida se da cuenta. A mí me pasa en campo. Toda la gente me dice, oye, tú eres maestro, ¿eh? O tú has estudiado. O sea, por más que uno trate de no mostrar eso, la simple manera de ordenar tus ideas y de exponerlas, aunque no uses ninguna palabra rebuscada ni concepto, ya demuestra que tienes un esquema de formación que no es el que tiene el resto de la gente. Eso es muy diferente, y aquí va mi ejemplo claro a lo que tú estabas diciendo. Tú decías Velvet, ¿no? De la Inditex. Inditex, que tiene una serie. Intelectualizarlo a la manera como a mí me parece que está mal, es como que si yo te dijera, o sea que en ese grupo Inditex pueden estar los de Sarah o Zara. Entonces ahí yo al chiste, a la broma que todo el mundo conoce, de una chica que decía no se dice Sara, se dice Sarah, que estaba súper mal pronunciado porque la marca es española y se pronuncia Zara, si nos fuésemos a tratar de pronunciarlo bien con la Z española. Yo ahí ya estoy tratando de meter un chiste absolutamente intelectual. Claro. Porque entonces tú, derivado de una serie que cualquiera puede disfrutar, que no necesariamente intelectuales pueden disfrutar, entonces me explicas todo eso y encima yo trato de clavar un chiste. Entonces se dice, ¿son los de Sarah o los de Zara? Por ejemplo, ¿no? Como tratar de sacar ese tipo de rollos. O sea, de repente veo en redes sociales a gente hablando del panóptico de Foucault y de cómo el celular con su camarita y unas cosas que yo digo, a ver, brother, yo no te voy a comprar esa, ¿no? Pero claro, uno sabe, el tema es que luego en diferentes contextos se va hablando. No sé, hay lugares donde no tienes que hablar ni dar esos ensayos completos de qué hay. Y me parece que lo que falla es que luego la gente se hace una idea de uno como que uno siempre está en modo académico. O sea, siempre que me pregunten, voy a estar en modo académico. A mí en lo particular, como yo sí me di cuenta de esto, me di cuenta de lo feo que se veía, lo feo que se escuchaba. Sobre todo, deja tú lo feo, lo mal que cabes dentro de la gente y dentro de la interacción cotidiana. Eh, Insisto, yo mismo reconozco que he caído en esto, por eso es que lucho por hacerlo. Que a mí llegó un punto en el que fuera del ámbito académico, a mí me cuesta mucho trabajo estar hablando de ideas y estar profundizando sobre el color de la tortilla. Me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo. Yo se le he dicho a muchas personas, a ti misma te he preguntado, oye, ¿qué película palomerísima me recomiendas? Yo no quiero ver, yo no veo, vi durante mucho tiempo porque yo creía que eso es lo que se debía que hacer, pero yo hoy en día es muy difícil que me sienten a ver una película de estas intelectuales donde una pinche mosca va volando por un lago y mientras va reflexionando sobre Kafka. Enrique, ¿tú crees que esto, o sea, al final intelectualizar y el hecho de realizarlo por nada más por realizarlo, limita la interacción social con gente que no necesariamente se dedica al trabajo intelectual? Yo creo que sí. Yo creo que sí y me ha pasado. No bueno, sí ha habido gente que se me acerca y me dice, oye, tú eres un pinche mamón, ¿no? Así, así. Hasta gente que de repente dice, ay, pues, ¿por qué le caigo mal? Bueno, ¿no será que un día como que lo intentaste humillar sin darte cuenta? Digo Sí. yo. O sea, es que son esas cosas que a veces uno cae mal y se vuelve pesado y limita. A veces no nos damos cuenta, a veces frontal. O sea, a mí ha habido gente que me dice, tú eres un pinche mamón, güey. O sea, así. Bueno, no voy a decir su nombre, pero uno de hoy mis grandes amigos me dijo, yo cuando te conocí, me costaba mucho trabajo, hablaba contigo porque los amigos en común que teníamos nos hacían pues llevarnos y salir y trataba de ser cortés, pero tú al inicio, hasta antes de que yo te conozca, me caías mal porque yo pensaba que eres un mamonazo. Así, es mi gran amigo hoy en día. Ujú. Pero él me lo dijo, y yo sé que es por esto. No tanto por la actitud, sino también, bueno, puede ser por la actitud, porque en algunas cosas sí soy muy pesado,
pero lo soy pesado en general. O sea, si algo no me gusta, yo lo voy a decir y eso a la gente le cae mal. Digo, lo digo con respeto, ¿eh? Tampoco se, ojo, paréntesis, toda esa gente que cree que ser honesto es andarle faltando el respeto a la gente con groserías, están idiotas, perdón que yo lo diga así. Tú puedes ser honesto y decir lo que piensas sin ofender a nadie. O sea, no necesitas ofender a nadie. Y muchas de las cosas que piensas ni las tienes que decir. Así que cállense el hocico. O sea, no tienen que decirlo. Entonces, pero sí muchas veces la forma en la que lo dices sí afecta, ¿no? Entonces sí es un poco complicado entender que no a todos. Yo ahorita estoy reacio. Yo fuera del ámbito de académico o a lo que me dedico, a mí la gente me pregunta, oye, reggaetón, escucho reggaetón. Claro, un reggaetón que a mí me guste. Me vale si me dicen, es que todo reggaetón te infecta, pero lo siento, pero hay mucho reggaetón, me gusta y la onda de perrear cuando es sanamente y con sana distancia, me gusta. Mal, es un baile, está padre, te la pasas bien, es divertimento. Quien quiera retarme, le puedo mostrar mi playlist el momento que quiere. Van a ver que hay una sección, como dirían los cubanos, hay una sección repartera, es decir, de lo más bajo, fuerte que hay de bajo de duro en el reggaetón que escucho, pero también escucho banda. Lo siento, pues hay música, el regional mexicano, hay no todo, pero hay unas 5 o 6 que están en mi playlist también que me matan. Y también puedo hablar de lo que quieran. No sé, encuentro que me siento mejor y más relajado, yo bromeo y voy a hablar y voy a evitar ese punto fuera de los ámbitos donde me toca hacerlo, voy a evitar ese punto intelectual. Por eso es que incluso podcasts como este son difíciles, porque si tú a la gente le das un contenido altamente intelectual con un lenguaje totalmente, digamos, no sé, especializado, a un grupo le va a gustar. A mí hay gente que me ha dicho, oye, pero es que sabes que hablaste sobre los mayas y que dijiste me encantó. Claro, porque tú eres antropólogo, pero al resto de la gente que le escucha le importa un pepino. O sea, lo que yo estoy diciendo les importa un pepino. Entonces, tampoco se trata de eso. Y sin embargo, a mí me parece que lo difícil hoy en redes sociales es como tratar de poner, no en redes sociales, sino en plataformas donde se sube contenido. Es muy difícil porque si tú lo elevas, eres un intelectual, un infumable. Y si tú bajas el nivel, corres el riesgo de que tus ideas las transmitas totalmente banalizadas. Claro. Entonces, encontrar ese punto medio es difícil, pero sí a mí, que fuera de la calle, que a mí me tope y los que me conocen, saben que les voy a hablar callejero, que me voy a morir de la risa, que si no están las condiciones para profundizar en un tema, yo voy a echar chistes de lo más rasposos que hay y que voy a hablar de la forma más vulgar que hay y que yo en mis ratos libres digo, respeto a quien lo haga, no soy yo ese, pero hay gente que me dicen, ay, me fui a la playa y de descanso me llevé una novela y yo, perdón, pero yo no voy a leer al Ulises de Joyce en ninguna playa, yo no voy a leer a los hermanos Karamazov en Playa del Carmen, ahí tumbado junto a un ceviche y un six de cerveza, yo no voy a hacer eso, o sea, yo no me voy a llevar libros intelectuales de ningún tipo, o sea, yo no, a mí dame un TV Notas, dame un, no sé, un pasquín, dame, no sé, prefiero llevarme otra cosa. Ese soy yo en lo personal, ¿eh? A mí me Sí. cuesta trabajo gente que me dice que aún en el descanso, aún en el relax, lo que hacen es agarrarse novelas de autores súper connotados, que seamos honestos, muchas veces no es fácil de leer. Yo sé que a ti te gusta Murakami, pero a mí que no me jodan, que se van a una playa y se tumban en un camastro a leer a Murakami. Yo no lo hago. O sea, insisto, esa es mi percepción. Yo decidí racionalmente que cuando no esté en un ámbito académico, voy a tratar de que todo lo que yo haga sea alejarme de esa circunstancia. Es una decisión personal, algunos dirán muy radical o no, pero decidí que en la medida, porque justamente lo que dices, la mente tiende a ser muy reflexiva porque tenemos esa formación y tiende también a intelectualizar todo. Me Claro, parece. y que también a mí me parece sano, porque por ejemplo, quienes trabajan en oficina y eso, intentan, o sea, lo que se dice que es saludable es justamente separarlo, ¿no? O sea, terminas tu jornada y dejas en el trabajo lo que sea, no te llevas a tu casa tus 80,000 expedientes para terminarlos. Porque quienes se dedican al trabajo intelectual no pueden hacer eso, que además, digo, existe la inclinación a seguir reflexionando y pensando, pero entonces hazlo de otras cosas, encuentra la manera, pues justo de hacer esta separación, porque a mí me parece que además es hasta enfermo seguir y seguir Claro. y seguir, porque entonces no descansas, o sea,
no solamente es que es una actitud hacia o para el otro, la intelectualización por intelectualizar todo, también es una actitud hacia ti y que te puede generar desgaste y cansancio. Horrible, Entonces, horrible. no sé hasta dónde sea, por ejemplo, eso que tú haces, a mí me parece que es lo más sano que se puede hacer, como es lo más sano que se puede hacer, terminar tu jornada de 8 horas y decir bye y llegar a tu casa y descansar y desconectarte de si un contador intenta hasta donde puede cumplir con sus actividades en sus 8 horas, llegar a su casa y no traerse contabilidad del trabajo. Eh, Sí, sí, lo que pasa es eso que te digo, que hay una confusión. La gente no, a ver, no quiere decir que por ahí no te salgan ideas. La mente no la puedes detener. por Y supuesto. eres reflexivo y vas a sacar ideas. Pero sí que cuando conscientemente se hace, ahí me parece que hay un problema. O sea, la gente no tiene que entender, por ejemplo, a mí me dan, ya hablamos de esto en algún podcast. A mí me da mucha risa cuando la gente, estoy en una reunión y ¿cuántos libros leíste al año? Y yo, güey, yo leo el triple que tú por obligación. Leo cosas 10 veces más difíciles que tú y he leído más que tú por obligación. Yo he tenido la biblioteca que tú estás buscando y no es estar de pose o de farol, es que a mí ya me agotó, ya me cansó, ya me saturó. Sí, Para claro. mí se vuelve un desempeño profesional el hecho de hacerlo. Insisto, no quiere decir que de repente si estoy en la calle y alguien me dice, oye, ¿a qué se debe que la gente haga? Bueno, yo trate en la medida que pueda con mis herramientas y de manera muy rápida de explicarle a qué se debe, ¿no? O sea, tú Sí. explicaste el otro día cuando hablábamos de por qué no se come pescado en Mérida en la noche y en Campeche tampoco creo es muy Ujú. habitable. No, Sí, no, sí, no en sé la cómo era la península cosa en en la península. general. Mientras que, por ejemplo, en el Mediterráneo, todos los países, bueno, España, que es lo que conozco, e Italia, pero España sobre todo, lo más rico que hay es cenar un pescado, ¿no? En la noche cenas un pescado. Entonces, hay gente que me pregunta, oye, ¿por qué pasa esto? Y tú me explicaste el otro día. Ah, bueno, porque mi papá dice que no había refrigeradores y entonces la gente tenía la idea de que se iba a echar a perder y que no iba a aguantar hasta la noche. Si bien no es una explicación tan intelectual, sí hay una explicación de comportamiento social y cultural detrás de ella. Está chévere. O sea, eso me Sí. parece. O sea, no creo que a nadie le moleste como dar esos tips o esos datos tipo trivia. Están padres. El problema es cuando ya empieza a elaborarse y algunos tienen el atrevimiento de andar citando a Foucault, a Derrida, a Julia Kristeva, a Bruno Latour para todo lo que hablen. Entonces, hijo, digo, a Sí. ver, güey, o sea, déjame disfrutar del atardecer y de mi chela y de mi ceviche, ¿no? O sea, no me estés metiendo aquí como todo este andamiaje teórico, pero sí me parece que es muy propio de la gente, de los intelectuales que siempre están en modo intelectual, siempre están en modo académico. Ujú. O sea, Sí, claro. ni se diga si los agarra alguien por la calle y les pone un micrófono, olvídate. Enseguida prenden el modo académico. Sí, hemos visto que las sociedades, y de acuerdo a lo que dice Max Weber, y en la sociedad del capitalismo, y dale, y dale, y dale, dale con eso, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que es muy pesado, muy feo, ¿no? O sea, ¿cuántas experiencias no podríamos contar? Porque seguramente que a ti te ha pasado igual cuando tú estás en una fiesta, en una borrachera, llamémosle por su Ujú. nombre, y de repente alguien empieza a reflexionar sobre los charritos, sobre cómo abres una caguama, y es así como, brother, yo vengo reventado, vivo de intelectualizar cosas porque es mi trabajo. No quiero hablar de eso, por Dios, o sea, o sea, no quiero, ¿no? Sí, claro, claro. Yo de plano decido no ir ya a ese tipo de reuniones donde va a decir, ya la gente que ya sé que tiende a hacer eso, no voy, porque para mí sí es muy cansado. Y eso que yo no estoy en un medio académico, pero sí, digamos, trato con estas personas y es muy cansado. Para mí es muy cansado porque aparte soy muy paciente y muy suave y muy buena si quieren verlo así, pero también hay momentos en los que se me colma la paciencia y cosas que no aguanto y esa es una de ellas. Sobre todo porque yo sí que me doy cuenta que ciertas personas, te digo, lo hacen con esta actitud, que a veces hasta es una actitud Sí, para excluir a ciertas personas. sí, Y me choca cuando yo ya me canso. O sea, me ha pasado que estoy en una de esas reuniones, por ejemplo, me pasó con alguien que hablaba sobre música mexicana. O sea, unos chicos que
según ellos, sabían un montón de música mexicana, o sea, música en general del mundo y mexicana. Y decían que en México no había innovación y no habían ciertas cosas. Y yo estaba escuche y escuche y escuche. Y no es que yo sepa mucho de música, pero sí sé algo de lo que se hace en México, en la música, con lo experimental. Y porque me gusta. Y entonces hasta que ya me colmé la paciencia y les dije 4 o 5 cosas y lo senté. A mí no me gusta estar en esas situaciones. Entonces las evito porque no me gusta el conflicto y porque no me gusta confrontar. Pero, o sea, como he tenido que decir cosas porque me colmo, prefiero ya no, pues ya ni siquiera frecuentar esos Es, círculos. O sea, es como cansado para mí, no tengo ánimos. O sea, por ejemplo, por todo esto, por ese ambiente tan pesado en el mundo académico, es que yo decidí conscientemente no pertenecer a él, ¿no? Entonces, pues si yo lo decidí conscientemente, ¿para qué me voy a estar mezclando? Digo, sí, cuando tengo ánimos, digo, hoy sí tengo ganas de como de hablar, pues voy a un foro, voy a un seminario o algo así, ¿no? Entonces, pero es porque yo lo decido y lo quiero, no porque claro, esté inmersa en él. yo creo que esos ámbitos están hechos para eso, para que uno se exprese, para que uno justamente intelectualice y dividirlo. Pero insisto, o sea, que no se me malentienda, que lo que quiera hacer que lo haga. A mí me resulta muy cansado tanto yo hacerlo como escucharlo. Yo es una plática, si está una fiesta grande y en ese grupo están intelectualizando algo, voy a salir rebotando de ahí y me voy a ir a donde Claro. están hablando de fútbol, de básquetbol, donde están hablando de reggaetón, de, no sé, de Ujú. otra cosa, o donde no están intelectualizando nada. Es que el tema es ese, subirse al nivel de la intelectualización. O sea, hay gente que puede estar reflexionando cosas muy interesantes sobre la vida sin necesariamente intelectualizarlo. Que no nos Sí, claro. equivoquemos, ¿eh? Pero luego nos las damos de profundos, no es cierto. Hay gente que puede ser muy profunda sin estar hablando con este lenguaje técnico Sí, y creer que descubren el hilo negro a las personas. Y yo creo que disfrazan la incapacidad de ser flexibles e interactuar con cualquier tipo de gente con el ser intelectuales. O sea, se sientan a hablar con un ingeniero. Porque yo tengo amigos entrañables que tienen agencias de viajes, pero no por eso les voy a estar reventando las bolas diciéndoles que son unos cerdos capitalistas y que se aprovechan de todo, porque aparte tampoco es así, tampoco lo creo. O sea, sí. todo tiene formas y todo tiene matices en esta vida, no todo es blanco y negro. O sea, hay una escala de grises muy grande y una escala de azules muy grande, en fin, pero es como esta incapacidad, ¿no? Sí, Creo claro, yo. y justo eso que dices, ¿no? Al final también me parece que de alguna manera el utilizar todo el tiempo yo le llamo andamiaje, porque justo, o sea, me gusta la idea del andamio para pensar en, en las construcciones teóricas y conceptuales, me encanta esa idea. Me parece que también esconde la a veces ausencia de reflexión y pensamiento crítico, porque no Totalmente. necesitas utilizar esto para dar cuenta de una realidad, para explicarla y para cuestionarla. Y sobre todo, por ejemplo, ahora que está tan de moda, y ya creo que lleva como 30 años de moda, el tema de los saberes y los saberes locales. O sea, ese es el ejemplo perfecto. La gente se cuestiona el mundo, la gente reflexiona sobre el Totalmente. mundo, la gente construye conocimiento acerca del mundo sin necesidad de todo esto. ¿Por qué cierto sector piensa que la única manera de pensar, de reflexionar y de construir es a través de esto? A mí me parece que, digamos, lo natural justamente es hacer eso y de nuevo voy. Y después de que construyes todo eso, entonces quizá buscas el marco para explicar y que contemos con ciertas herramientas. No, o sea, no necesariamente contar con esas herramientas es lo que te permite hacer esto, es al revés. O sea, y las explicaciones profundas y el análisis profundo de la realidad y de lo que vivimos se hace sin esto, andamiaje. Este andamiaje te sirve después para explicarlo, después para convertirlo en una narrativa académica, es real, sí, y eso también te permite después con otras miradas hacer otros acercamientos y variar en la profundidad, pero no es necesario ni siquiera. O sea, lo realizamos, sí, y es una manera de construir conocimiento, sí. Y aquí no quiero que piensen que yo soy relativista o que soy de esas personas que dice, ay, los saberes también son conocimiento científico. No, para nada. El conocimiento científico es porque existe un método y porque tenemos herramientas y maneras de construirlo. Pero sí creo que es importante en ese sentido explicar y aterrizar. A ver, hay otras maneras de Y que entender. no, y para que no digan nada, perdón que yo me meta, tampoco quienes creen que por no ser
científico es inferior, están errados. Que algo completamente. sea científico y otra cosa entre en el rubro de saber, no quiere decir que sea, no sea igual de válido. En fin, hay muchas explicaciones, pero quería dejarlo claro para que no crean que al decir, pues tú dices, esto no es ciencia, la gente, ay, entonces no sirve. No, sí sirve. Puede Por estar incluso a supuesto. un nivel por encima del que se ha legitimado como científico. Lo que pasa es que son dos marcos donde se construye conocimiento, dos fórmulas. Ya, cierro mi punto. Claro. Sí, por ejemplo, ahorita que dices eso, el tema que yo siempre llevo esto hacia mi bolsa, el tema del propóleo, que ahora está tan de moda y que los apicultores y la gente de las localidades y que pertenece a cierta, digamos, cultura, por decirlo de manera burda, sabía de las propiedades del propóleo y que no es hasta ahora, hasta unos meses, que el conocimiento científico ha descubierto y ha validado todas estas propiedades y más. Entonces, y la gente ha usado propóleo toda la vida, o sea, el propóleo ha sido un elemento para la medicina, digamos, eh, la medicina natural o la medicina local, muy importante. Entonces, Claro. y era tan útil que se usaba y los médicos no, los médicos occidentales pues no conocían. Entonces, pues es como, por ejemplo, ahí se ve que la utilidad y la eficiencia fue superior de los saberes en ese momento que de la ciencia. Pero no siempre es así, o sea, también eso hay que decirlo, no siempre es así. Y no es que sea jerárquicamente uno más que otro, simplemente es un sistema de clasificación en la que los saberes están en un lugar, En un la lugar, la ciencia está ciencia en está en otro otro. lado, las creencias en otro, y no significa que uno sea mejor o peor o sea más valorado, ¿no? Simplemente clasificamos todo. Y es nuestra manera de lograr darle un orden a lo que vivimos. Entonces, pues es Claro. eso. O sea, eso es como lo que yo quería decir, que sí, sí o sea, el analizar, entender, pensar el mundo y nuestro actuar en él no necesita de herramientas ni andamiajes conceptuales. Y de hecho, esto va después. O No, sea, la inteligencia y pensar profundo no es propio de los científicos sociales. Muchas veces hasta es contrario. Yo me he encontrado gente de la calle que en 3 palabras me dicen cosas súper profundas y no sé, había algo que te quería decir, pero se me está olvidando. Ah, ya, ahí les va. Kit para descubrir al intelectual poser. Cuando alguien ante una explicación sencilla, banal, de la vida cotidiana, te atiborra de conceptos y definiciones sin ton ni son, y en la medida en la que más cite autores complejos, más poser es el intelectual. No es un intelectual, es alguien que está fingiendo ser intelectual, que se siente sumamente inseguro y que guarda tras sus inseguridades, o sea, más bien trata de esconder sus inseguridades con una serie de autores que cita sin ton ni son y con una serie de definiciones y conceptos que va a citar sin ton ni son. Cuando usted se encuentra ese, está ante un impostor, ante un intelectual falso. Ese no es en la vida real un intelectual. El que te va a bombardear cuando vas a hablar si comer tortillas amarillas o azules con 70 autores, con 30 definiciones, sin ton ni son, ese es falso. Aléjese de él lo más pronto posible. Si no te quiere vas y que termine apestándole la comida. exacto, el que te va a citar el maíz, el hijo bastardo del capitalismo para decidir si comes una quesadilla de maíz azul Exactamente, o maíz amarillo, exactamente. es ese, El que te exactamente. cita Marx a la de buena primera para explicarte por qué no hay paletas en la tienda de la esquina, ese es fake. No, no lo tomes en cuenta. Ese no va a funcionar. No lo sé, a mí me parece que es un tema curioso, interesante, que a mí justamente dentro de lo que no se habla, porque luego lo hablas con colegas y te lo niegan. No, no, no. Ahora resulta que todos son de barrio. ¡Ups! Ahora todos son de barrio. Me vienen a contar Sí, historias. Me callo la boca y no hablo más de toda la gente que me dice eso de que yo soy de barrio y yo vengo de abajo y esas cosas, ¿no? Se ajá. vuelve claro, como soy intelectual y soy intelectual de izquierda, tengo que Tengo que ser mostrar que no barrio. soy burgués, que vengo de Ajá, abajo, pero hasta eso te lo hago con todo un discurso burgués. claro, sí. CHTM. Sí Este, está complicado.
Pues no sé, mira, a mí me parece que un poco por ahí van las cosas y no sé, yo, si no Yo solo tienes... quería hacer una acotación. Hace poquito salió tu libro, el nuevo, y Ah, muchas justamente gracias, le estás una dando promoción involuntaria, exacta ¿eh? Ahora decía, promoción ah, involuntaria. se pusieron de acuerdo No, para que le diga. no, pero es que si no me dejas terminar, no van a saber por qué lo estoy diciendo. Y yo me sorprendí, me sorprendí, no sé si gratamente o no, en el momento fue literal una reacción de sorpresa. Primero ver el tamaño, es un libro muy delgado Sí, para ser un libro académico. Y después, por mi manía de la bibliografía, porque pues por algo, o sea, tú sabes que en algún punto me dediqué a revisar bibliografía, entonces me fui corriendo a la bibliografía y vi que era una bibliografía pues pequeña, no era una bibliografía enorme como estoy acostumbrada a ver el resultado de un trabajo académico. Y me sorprendí y lo ojeé rápido, estaba platicando contigo, lo ojeé rápido y te dije, Enrique, este libro es un ensayo, estás ensayando tus ideas, porque tu bibliografía es pequeña por el tamaño y me sorprendió, al final fue como una sorpresa. Y por ejemplo, justo ese es el ejemplo, tú allí quisiste exponer una idea, una propuesta, y en ese sentido estás ensayando ideas y por eso tu bibliografía no va a ser gordísima. Y eso no significa que sea un libro menos o con menor valor académico que otros. Al contrario, me parece que justo la idea es esa, es ya hacer una propuesta y por lo tanto exponer tu manera de ver y de pensar esa problemática o ese tema de estudio. Entonces a mí sí que me sorprendió y justo es un ejemplo, digamos. No necesitas esa gordura y esa robustez de citas o de referencias cuando lo que quieres es exponer tu idea, tu mirada, tu propuesta. Y eso me parece que también se puede, digamos, utilizar para entender nuestras pláticas. No necesitamos hablar, ni citar, ni mencionar 80,000 autores cuando estamos hablando de algún tema que nos interese. A veces lo que esperas, o sea, yo cuando platico con alguien de ciertos temas que me apasionan y esta persona igual, lo que espero es que él me exprese su punto de vista, que me exprese lo que piensa, que me exprese cuáles son sus, digamos, sus preocupaciones sobre el tema y después quizás empezar a pensarlos con estas herramientas que cada uno tiene. Y por ejemplo, me pasa también que cuando hablo pues de las abejas y la apicultura, tú eres un súper espejo para mí porque me dices que estás hablándolo como muy elevado o lo que me pasa que a veces que doy por sentado que la gente sabe ciertas cosas y hablo y hablo y hablo y hablo y al final quizás no estoy siendo clara y es problema mío y no de quien me está escuchando. Al final que me está escuchando porque de alguna manera le interesó el tema. Entonces, pues sí quería poner el ejemplo de tu libro porque justo te digo, me sorprendió y me sorprendió que tuvieras, como diga, no sé si decir el valor, pero sí que te atrevieras a hacerlo. pues bueno, Entonces, ya que lo tocas, tengo que, me veo ya en la habla, obligación, me di. veo en la obligación de explicar, ya vamos a, dicen, estos empezaron hablando en contra de los que intelectualizan y terminaron hablando de un libro académico. Este, a ver, no, yo lo que trato de hacer en mis trabajos es de presentar hasta donde me permite o creo que es suficiente explicar cierto fragmento de la realidad desde mi perspectiva. Es verdad que este quizás, si tuviese yo que catalogarlo, sea el libro menos academicista que hay, pero yo defenderé a ciegas el rigor que tiene porque se lo puse. O sea, porque luego hay gente que dice, ah, entonces no hubo rigor, si está delgadito, no hubo trabajo de campo. No, no quiero hablar de eso porque hay gente que me lo ha cuestionado y pues no sé, revisen mi trabajo, revisen mi obra si les interesa y ustedes dictaminen si hay o no hay ahí trabajo de campo y de qué tipo además, ¿no? No cualquier trabajo de campo. Que me siento orgulloso, pero no presumo de ello, porque no hay nada que presumir, es simplemente que me da orgullo haber hecho una labor para obtener cierto conocimiento y después compartirlo con la gente. Pero a ver, es que si no necesito eso, si hay 15 autores que no necesito para apoyar la idea que estoy trabajando, no la necesito y punto, se va. Claro. Y por el otro lado, ahorita que citas eso, yo quiero decir, no me acuerdo, por una vez vi un hilo en Twitter donde una académica, a mí me pareció muy mal que lo hiciera porque lo expuso en su hilo, pero al mismo tiempo era interesante, es decir, era morbosamente interesante, pero citó y dijo, esto es lo que yo denomino, no dijo como nosotros estamos diciendo, alguien que está haciendo la pose, utilizó otra palabra muy intelectual,
pero dijo en Twitter, esto es de lo que yo denomino, creo que sí lo dijo, un artículo intelectualizado o que quiere pasar por erudición. Dice, son 15 páginas del artículo y hay 12 páginas de bibliografía. Dijo, para mí esto es señal de que algo está mal en el artículo. Claro. O sea, no puede ser que la mitad o la otra, o la misma cantidad de páginas que utilizaste para explicar tus ideas en un artículo científico sea de bibliografía. O sea, aquí algo estás tratando de ocultar, alguna carencia estás tratando de maquillar, que es lo que yo decía. Mucha gente trata de maquillar sus inseguridades intelectuales citándote y citándote autores e intelectualizando todo porque no les da la cabeza. O sea, Sí. eso es muy diferente a ser profundo y a ser racional. Entonces, bueno, eso sí me parece a mí que son como los dos extremos, ¿no? Gente que cree que necesita escribir 2 volúmenes de 500 páginas cuando el tema te da. Yo tengo un libro que tiene muchas páginas, pero tengo luego otros 2 que no tienen tantas y hay uno en el que colaboré que son un montón. Eso es, depende de lo que quieras decir y lo que necesites. Importa saber cuándo. A mí hay gente que me pregunta, oye, ¿cuántas páginas tengo que hacer? Lo que te dé mientras tu idea esté concreta. Luego existen los parámetros que te ponen las universidades y te tienes que ajustar a ellos. Pero a ver, no tienes que presentar una tesis de 700, 800 páginas para que sea tesis de doctorado. Perdón, pero no va por ahí la cosa. Y me parece que para ir cerrando, si no tienes otra idea, en el mundo intelectual ocurre esto, que curiosamente siempre tratan de demostrar la abundancia del conocimiento sobre el tema que se trate. Y me parece que no por ahí va, porque si de eso fuese, cualquier persona en la calle nos estaría hablando de la abundancia de las cosas que conoce. Me Claro. parece. Pero bueno, si no tienes nada más, yo hasta aquí lo dejaría. No, está perfecto, me Pues gustó mucho. nada, ya volvimos otra vez a las andadas. Habíamos Ajá. parado por una cuestión técnica. Seguimos. Yo estoy tratando de hacer en lo que mi ignorancia sobre tecnología, específicamente de audio y de video, me ponen limitantes. Voy tratando de que mejoremos, ¿no? De tratar de cómo el audio salga mejor para las plataformas, que a veces se ponen un poco pesadas si el audio no tiene cierto nivel de calidad, pero seguiremos trayendo contenido para la gente que nos interese. Aún haya una persona que nos escuche o 10 o miles, vamos a seguir haciendo esto mientras nos siga gustando, mientras siga siendo parte de un espacio donde nos permitimos justamente esto, hablar de aquello que no podemos hablar ni en la calle, así a cara de loco, pero tampoco consideramos que sea un tema para estar hablando en seminarios, talleres, congresos y demás cosas académicas. Y nada, que ojalá y a la gente le entretenga y le guste. Trataremos en la medida de lo posible de ir trayendo temas. Así que si usted no es intelectual y se ha topado con estos pesados intelectuales, pues bueno, sepa que hay un ala, aunque mínima, pero crítica, ¿no? Claro. Y nada, un saludo a todos. Especialmente quiero mandar hoy, parece como radio, pero lo voy a hacer. Especialmente quiero mandar un saludo para este podcast en específico, es decir, para esta plataforma y este podcast. Quienes me conocen saben que estoy en otros podcast, pero para el de esto no es una clase, un especial agradecimiento al apoyo que hemos recibido de parte de Juani Mateos. Un Muchas saludote, Juani. gracias. Ya le hago llegar a ella tus comentarios tan bonitos y que nos ayudan a continuar en esto. Sonamos completamente, ¿no? A estos youtubers. Gracias a ustedes, somos lo que somos. Pero yo creo que sí merece bueno, no merece, lo merece y yo quiero darle un agradecimiento porque pues sí, es importante que en las cosas que uno haga, aunque sea así como esto, como un podcast en internet, pues haya gente a la que le agrade y que te lo haga saber. Está muy bonito. Como yo también se lo hago saber a los que me gusta lo que hacen. Yo no tengo ningún reparo en escribirle un WhatsApp o llamar por teléfono a alguien y que lo sepa. Entonces, bueno, en este momento, un saludo muy grande a Juani y gracias por compartirlo, como a todos los que lo comparten y a todos los que los dan. Pero ella nos ha apoyado. Entonces, espero que no se moleste y que no le incomode la mención, pero bueno, va de corazón, ¿no? Y si le molesta, yo sé que ella me lo va a decir, Enrique, ¿qué te pasa?
Cosa que me encanta de ella, que es de las pocas personas que puedo decir que es realmente frontal, cosa que agradezco infinitamente que haya gente así, que sea frontal y que te diga las cosas como van. Bueno, sin darle más vueltas al asunto, yo me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Nos vemos.